Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola. Sam, ve al laboratorio de Mama. Mama era del equipo que creó Cupido. Sin embargo, siempre tuvo dudas sobre la viabilidad a largo plazo. Cree que los cupidos tienen fallos. Eso explicaría el fenómeno extraño que experimentaste y el pico de densidad tirado. Deberías hacerle una visita a ver qué dice. Que tengas buen viaje. No dejes de luchar. Que tengas buen viaje. Fin de recepción de algo. No dejes de luchar. No dejes de luchar. A estirar las piernas. Te agradecemos.
¿Listo para zambullirte? Vale. Lo único que puedes llevar es a ti mismo. Y puede que algunas baratijas más que consideres importantes. Vale. Cierra los ojos. Imagina tu destino. Visualízalo. Analizando ID de tweets. Verificando ID. Bienvenido a Lake Not City. No dejes de ve al centro de distribución. Descontaminando para todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Recuerda llevar siempre las pizzas como es debido. Si cometes alguna estupidez como ponerlas de lado, las estropearás. Parámetros de entrega
Encargo asignado. Ganador. Que tengas buen viaje.
Analizando. Analizando ID de verificando y bienvenido a Legnot. No dejes de al centro de distribución. Ya es listo. Descontaminando Sara. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Hola, tío. ¿Qué tal? La leyenda lo ha logrado. Todo parece en perfectas condiciones. Gracias, Sam. Hasta el siguiente envío. Ten cuidado. Muy bien. Nuevo encargo. Disponible. Accede al terminal de... BIOS para informarte. Analizando. Que tengas buen viaje.
Analizando ID de pistas. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter Prices. Desplegando bot de reparto a... Fin de restricción de armas. Analizar. Fin de restricción de armas. Analizando ID de Bristol. ID de Fragile Express correcto. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Entregando carga. Entrega completa. Abriendo evaluación de desempeño. Gracias por tu apoyo constante. Muy bien.
Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Fin de restricción de armas. Te agradecemos. Sam, me alegra poder ayudarte. Y más después de lo que hiciste por mí. Ahora, imagina tu destino. Tengo un regalo para ti, Lisa. Cliff, qué detalle. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Oh, vaya. Es un gorrito. ¿Te encantan? ¿Y para ti qué, pequeñín? ¿Me permites que te lo abra? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Un astronauta. Tengo que darle a mi amigo su regalo. Ya no voy a necesitarlo. No más pelea. Eres lo único que me importa. Así que me voy a quedar aquí contigo. Mi amigo sabrá qué hacer con esto. Bueno. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
tardaste llegar. Tiene hambre. ¿Pero qué? Ya está, ha caído. Aunque no se la beba, mi cuerpo sigue produciéndola. Aunque alivia hacer los movimientos. ¿Pero qué es? Es mi hija. Yo soy su madre. Tranquilo, está conectada conmigo. No es como los otros entes varados. Puedes verla, ¿no? Estás conectado. Ahora sabes por qué no me voy. Sobre la supercélula. ¿Crees que los adultos podríamos hablar un momento? Gracias. Fíjate. Esta era la densidad quiral cuando apareció. Pero justo después bajó a niveles normales. La tormenta desapareció en menos de un segundo. Es imposible. Vale, extraigamos los datos de tu brazalete para verlo. Bueno, es una locura, pero al menos estás cuerdo. Las marcas de tiempo confirman tu historia. Pero lo que yo creo es que estabas atrapado entre dos espacios temporales distintos. Dos espacios temporales. La sede está ejecutando un análisis. Solo pueden trabajar con el espectro de frecuencia. Pero con algo de esfuerzo, podrían descubrir a dónde te enviaron. Otro pico quiral. Por las noches llora más. La densidad quiral aumenta en las regiones conectadas a la red, pero las cifras son mucho más altas de lo previsto. Eso es malo, ¿no? Sí, más conexiones, más quiralio. Desde el principio Bridges reconoció que podía ser un problema, así que instalé limitadores en los cupidos para mantener los niveles. Aunque parece que el tuyo está defectuoso. La supercélula y el fenómeno temporal que viviste podrían estar relacionados con esto. ¿Dices que si sigo ampliando la red podríamos sufrir más fenómenos temporales? Tal vez. O peor. Provocar otro Death Stranding. Pero tienes la solución. Pues claro que la tengo. Está justo aquí. Tenemos que integrar un limitador en este nuevo cupido que he preparado. Cuando dijiste que venías, te hice uno. Genial. Crisis evitada. No, no es así. Hay que sobreescribir el software para que funcione con el hardware. Vamos a ello. Ya, no podemos.
He diseñado el hardware, pero el software lo escribió otra persona. ¿Dónde encontraré a ese tipo? Tipa. Se llama Logna. Era miembro de Bridges 1. Tendrás que ir a Mountain Knot City. Vale, tengo que llevar un cupido allí. Ah, vale. Genial. Otra vez. No sé qué le pasa últimamente. Está asustada, fíjate. El otro lado la estará reclamando. O puede que quiera volver. No podemos seguir así. Lo tengo claro. ¿Quieres decirme qué pasó? Salí de cuentas. Estaba en el hospital y me iban a hacer una cesárea. Y atacaron los terroristas. ¿Hay alguien ahí? Estaba bajo los escombros. Solo podía esperar, esperar y esperar. Pareció una eternidad. No vino nadie. Tenía aire y agua. ¡Ayudadme! ¡Que alguien me ayude, por favor! No sé cuántos días pasaron. Me quedé sin agua y empezó a hacer frío. Di a luz en los escombros. Pero en lugar de traer una vida al mundo, traje muerte. No pasa nada. Cuando se detuvo el declive, mi bebé empezó a llorar. Lloraba y lloraba y lloraba. Su vida era el precio para que yo sobreviviera. Ella me salvó. ¡Oigo un llanto! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos a sacarla de ahí! ¡Vamos a sacarla de ahí, chicos! ¡Cabal! ¡Cabal, venga! ¡Un poco más! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Por aquí! ¡Estoy aquí! Juntas desde entonces. Pero es un EV. Los lazos que la vinculan aquí también lo hacen conmigo. Se podría decir que nunca me dieron el alta. ¿Te parece bien estar así? O sea, ¿sabes que ha muerto? ¿Quieres vivir a la sombra de la muerte? Vamos. ¿Y me lo dices tú? Tú también elegiste a los muertos, porque si no estarías aquí. Acabo de acordarme. Deadman dice que la sangre de los repatriados es rara. ¿Puedo comprobarlo? Sí, claro. Vacíame. Ya me has desangrado mientras dormía. Está un poco frío, ¿no? Un momento. Vale. Ya está.
Haré una prueba. Mamá, ¿estás...? Lo siento, Sam. ¿Te importaría dejarnos a solas un momento? Sí. Me tengo que poner en marcha. Sam. Oye, olvida lo que he dicho sobre los picos quirales. Hay que reconectar el mundo. A lo mejor empeoramos las cosas. O puede que no. Pero es el único plan que tenemos. Suerte, Sam. Sam, la terminal de envíos de fuera sigue funcionando. Adelante, conéctala. Te daré más instrucciones desde ahí. Sam, tu siguiente objetivo es incluir Mountain Knot City en la red. Esta ruta te llevará hasta una parada y a un centro de distribución al norte de la ciudad. Luego, la cosa se complica. Vas a tener que desviarte para rodear las montañas. ¿Quieres que use este cupido de camino? Aún no se ha reescrito el software. Tranquilo. Si enlazas Mountain Knot City cuando tu cupido esté arreglado, la actualización se filtrará por la red y estabilizará la conexión. Un motivo más para ir cuanto antes. De momento, apáñate con el cupido que tienes. ¿Se sabe algo de Amelie? Nada. Tendremos que rezar porque esté bien y seguir adelante. Es lo que querría ella. En cualquier caso, mira en el centro de distribución sur de Lake Knox City antes de irte. Y buena suerte. Por cierto, Sam, he añadido los planos de una tirolina a tu CQP. Pensé que te resultarían útiles. Solo tienes que fijar un mínimo de 2 anclajes. ¿Por qué molestarse en vadear un río o subir una colina con la carga a cuestas si puedes enviarla por el aire? ¿No te parece? Si quieres practicar, puedes usar los anclajes que hay fuera de mi laboratorio. Diviértete un poco. Lo bueno es que Fragile está disponible y dispuesta a ayudarte. Si quieres que te envíe Fragile, tendrás que ir a una sala privada. Creo que South Knot City es lo más cercano. Será más rápido que andar, seguro. Pero no puedes llevar carga, así que tú mismo. Tú decides, pero recuerda que existe esta opción. Te agradecemos.
Analizando. Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Sam, ¿Te he dicho que hemos añadido una tirolina a tu CQP? Porque lo hemos hecho. Crea unos anclajes y únelos al cable para ir del punto A al B en tiempo récord. Pruébalo.
Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Debes de ser Sam Bridges. La expedición unipersonal. Aquí estamos aislados, pero los rumores llegan. Todos hemos oído hablar del gran mensajero, el cazador de EV, el antiterrorista. Tengo que afinar el último mote. Vaya, cuánto me alegro de conocerte. ¿Qué nos has traído? ¡Increíble! Nos va a ser de gran ayuda. Gracias. Cuando acabemos, a la parada no la va a reconocer ni su madre. Muy bien. Ahora solo tenemos que conectarnos a la red, ¿verdad? Tío, es genial ser parte de la SUCA por fin. Literalmente llevamos demasiado tiempo aislados. Qué ganas tengo de recuperar el contacto con la sede. Nos va a costar arreglar todo esto, pero jamás me he sentido tan animado y con tantas ganas. Apoyaremos a nuestro país. Gracias, Sam. Y buena suerte. No es que la necesites. Llegarás a la costa oeste enseguida. Bien hecho, Sam. Luego tienes que llevar la red hasta el centro de distribución del norte. Ahora sería un buen momento para hacerlo. Acaban de enviar un SOS. Aún falta información, pero parece que ha habido un accidente y hay heridos que necesitan atención. Comprueba el terminal de envíos. Muy bien. Nuevo encargo. Ese blindaje es para hombros y piernas. La única pega es que no vas a poder llevar carga encima. Sopesa los pros y los contras. Recuerda, Sam, cuando el tiempo apremia, la velocidad es lo que importa. Revisa tu equipo y lleva solo lo necesario para llegar a tu destino tan rápido como puedas. Encargo asignado. Parámetros de...
Te estaré animando. Ni hablar, Sam. No es posible construir estructuras tan pegadas. Tendrás que conformarte con otro lugar fuera del anillo sensor. Analizando ID de verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter. Fin de restricción de armas. Cargado. Sam, te has topado con un sensor de intrusión. Esos sensores reaccionan a tu presencia, no a la carga. Ten cuidado, podrías tener problemas.
te has topado con unos terroristas de por aquí. Antiguas mulas caídas en desgracia. Ya no se conforman con robar cargas. El caos y la destrucción es lo que les pone ahora. Pero no les has dado ese gusto. Has protegido tu carga. Bien hecho. Pero creo que volverás a cruzarte con ellos. Ten los ojos bien abiertos. Analizando. Analizando ID de puntos. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Descontaminando trajes. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Muchas gracias. Nuestro equipo médico debería poder curarlo. Eres la salvación. ¡Qué rapidez la tuya! Ten cuidado ahí fuera. Sería una pena perder a alguien tan hábil. No fue un accidente, por cierto. Fue un ataque. Alguien metió explosivos en una parcela que procesamos. Los separatistas creen que esta tierra es suya. Y puede que tengan razón. Cualquiera podría haber tocado ese paquete. Joder. Debemos tener más cuidado. Reforzar la seguridad. Al menos no hemos perdido a nadie. Gracias, Sam. En serio. Yo he oído que la red Kiral está progresando. ¿Crees que la señal puede llegar hasta aquí? Oh, eso espero. Inténtalo. ¿Vale? Sam, gracias a la red Kiral, hemos recuperado datos experimentales. De hecho, hemos logrado un descubrimiento que se podría aplicar a los programas de armas. Balas hemáticas.
Munición contra los EV que emplea las propiedades únicas de tu sangre. Sin embargo, no te conviene olvidar que con cada disparo gastarás una pequeña cantidad de tu sangre. En función de la situación, igual te conviene utilizar proyectiles normales. Encontrarás más detalles en la lista de equipo que puedes fabricar. ¿Funcionó? ¡Qué bien! Necesitábamos la información. Y si siguen surgiendo problemas, podremos avisar antes. No sé cómo agradecértelo. Vale, Sam. No hay más paradas antes de Mountain Knot City. Pero la última etapa será la más dura. Descansa en la sala privada y comprueba tu equipo antes de partir. Te agradecemos. ¡Amelie! Vinieron Higgs y su gente. Al fin llegaron a Edge Knot City. No hay escapatoria para mí. Todos muertos, la ciudad destruida. Y lo que queda está lleno de EV. Por todas partes. ¿Dónde está tu equipo? Me escabullí para ponerme en contacto contigo. Tal vez sea la última vez que podamos hablar. Quería que supieras que estoy bien. Por ahora. Prométeme que seguirás desplegando la red Kiral. Es la única esperanza de futuro. Mi única esperanza de libertad. Y cuando hayas acabado, podremos volver juntos al este. Amelie, ¿tu equipo dónde está? Sam, te estaré esperando en la playa. Sam, tengo novedades que deberías oír.
Lo sabemos gracias a tu gran esfuerzo por ampliar la red quiral. Tiene que ver con los bebé. Lo he investigado por mi cuenta. ¿Estamos? Nadie me lo ha ordenado. Y si alguien pregunta, es cosa mía. No hace falta que aguantes el chaparrón. Tú solo me has escuchado delirar por la radio, ¿vale? Bueno, parece que Bridges no fue el primero en recuperar la tecnología bebé. Fue un grupo de separatistas. Terroristas opuestos a la expansión de las UCA, según nuestros datos. Comenzaron a usarlos hace 3 años. Más o menos cuando Bridges 1 empezaba a planear la expansión al oeste. Parece que los separatistas también tenían problemas con los EV. Y pensaron que si los rastreaban, podrían guiarlos para echárnoslos encima. Cuando Bridges se enteró, tomó la decisión de combatir el fuego con fuego y usar los bebé como contramedida. Es posible que el tuyo fuera reactivado originalmente con ese propósito y que alguien intentara ocultarlo a juzgar por la ausencia del historial de servicio de BB-28. Siempre me pareció extraño que estuviéramos dispuestos a usar una tecnología que apenas entendemos. Ahora sabemos por qué. Siempre empleamos métodos y técnicas que desarrollaron otros. Deberías saber algo más sobre los experimentos originales de los bebés Bridge. Juntando las pocas piezas que he podido encontrar, parece que empezaron más o menos a la vez que el Death Stranding. Tuvieron lugar en la isla de Manhattan, en la costa este, que fue absolutamente destruida por algún fenómeno, casi con toda certeza un vacío. Entonces, los experimentos contaban con la aprobación y el apoyo del gobierno estadounidense. Son solo suposiciones, pero sospecho que el programa BB se concibió para que ayudara a comprender mejor la naturaleza del Death Stranding. Pero las dudas sobre la ética y la seguridad pusieron a la opinión pública en contra del programa. Decidieron seguir igualmente, y creo que su desesperación por comprender el mayor desastre de su era les hizo provocar otro. También debo mencionar que el propio presidente murió en la explosión. No fue hasta después de su muerte, cuando lo sucedió la vicepresidenta Strang, que los experimentos fueron suspendidos por un decreto ejecutivo. Trituraron documentos, desmontaron laboratorios y no escatimaron esfuerzos por simular que los bebé nunca habían existido. Así que me pregunto cómo es posible que un grupo separatista cualquiera resucitara la tecnología décadas después. Te avisaré si descubro algo que nos aclare esto. Sam, abre el terminal de envíos y revisa. La gente de Mountain Knock City tiene un problema urgente que hay que solucionar. Algo similar a la brea ha brotado de la tierra cerca de su posición. Dicen que sigue saliendo por momentos y que no falta mucho para que llegue a la ciudad. Ya han informado de eyecciones dentro de los muros exteriores. Si lo dejamos, toda la ciudad podría acabar cubierta de brea en muy poco tiempo. Hay otro encargo de Mountain Knock City. Comprueba el terminal de envíos. Puedes... También lleva un... Apuntarás mejor. Ten cuidado, Sam. La caja de la bomba antimateria no vale para el transporte a larga distancia. Las trampas magnéticas que aíslan la antimateria son delicadas. Un impacto fuerte, una conducción temeraria, un transporte desequilibrado, todo eso podría hacer que las trampas fallaran. Cualquier anomalía detectada en la caja activará la alarma. Si se activa, es que algo haces mal. Y si se activa la bomba, tendremos un desastre entre manos. Uno del que no nos recuperaremos.
Recuerda, Sam, si llevas armas letales, es absolutamente esencial que las uses con precaución. No hace falta decirlo, pero matar está descartado. Más cadáveres significa más EV y más vacíos potenciales. Si matas a alguien, no solo te pondrás en peligro a ti mismo, también a otra mucha gente.
Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizada. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Descontaminando traje. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Entrega completa. Abriendo evaluación de desempeño. ¿Qué coño crees que haces, Bridges? Esa red que estás creando nos trae cosas desagradables. Cosas que nadie quiere tener cerca. Pensé que lo habríais tenido en cuenta. No queremos unirnos a la red Kiral, ni a la SUCA. Esa voz. ¿Eres tú, mamá? Ah, ¿te has dado un golpe en la cabeza? No soy tu madre. Y tú ni siquiera tienes. Basta ya de jueguecitos, mamá. Creo que no me has escuchado. Mountain Knot City os rechaza tanto a la SUCA como a ti. Como no dejéis de hacer las cosas que hacéis, vais a conseguir otro Death Stranding. Nunca os pedimos que vinieseis a decirnos cómo vivir. Eso lo decidiremos nosotros, muchas gracias. Lo único que queremos es alguna entrega ocasional. Nada más. ¿Hablas en nombre de la ciudad? Eso es. Yo estoy al cargo. Soy Lochna. ¿Lochna? Espera, tengo que hablar contigo. Tú eres técnica, ¿verdad? Mira, lárgate y no vuelvas. Escucha, joder, necesito tu ayuda. No te necesitamos, Bridges. Solo estás empeorando las cosas. Siento que tuvieras que pasar por eso, Sam. Aquí manda ella y no le da miedo imponer la ley. Los necesitamos, a ella y a su gente. Ya hemos perdido a muchos. Sin Mountain Knot City nunca completaremos la red Kiral y la SUCA. ¿Y ahora? Bueno, ese es el tema. Sam, Lochna es la gemela de Mama. Era de Bridges 1. Se fue al oeste con los demás. Segundo grupo, como Mama. Mama no es su verdadero nombre, claro. Se llama Malingen. Las dos tienen Dooms y son genios de la ciencia. Mama es una experta en física aplicada y Lochna lo es en física teórica. Mama diseñó el hardware del Cupido, Lochna el software. Decían que podían conversar a cualquier distancia, que tenían un vínculo especial. No sé si eso es posible, pero te diré una cosa. De no ser por ellas, la red Kiral no existiría. Estaban tan unidos que hay quien decía que eran como una persona en dos cuerpos. Quizá por eso pudieron desarrollar el Cupido. Pero discutieron después del accidente de Malingen. Lochna dejó Bridges y cortó el contacto con nosotros. No sé lo que les ocurrió, pero si no convencemos a Lochna, podemos despedirnos del plan de volver a unir el país. No te pido que metas las narices en sus asuntos personales, aunque si lo haces,
podríamos descubrir cómo convencer a Lochna. Lo cual estaría bien, porque sin ella, adiós al plan de volver a unir el país. Mientras tanto, si se te ocurre una idea brillante, te animo a que la pruebes. Muy bien. Analizado. Que tengas buen viaje.